Primero tendríamos que insertarnos dentro del orden económico mundial donde estamos, que es la globalización, donde el mercado, las condiciones de venta, de oferta y demanda, son las que van a determinar lo que podemos comer, digamos, el acceso a la alimentación. Este sistema, que es la globalización, este sistema económico, está sostenido por una matriz cultural que es la posmodernidad, que nos caracteriza como personas, que nos da un temple distinto a lo que eran las personas hace 5 o 10 años atrás. Va evolucionando todo más rápido. En materia de nutrición, la nutrición es cada vez más personalizada. En sus orígenes buscábamos satisfacer las necesidades de una población que iba creciendo, eran necesidades por ahí más estándares, y a medida que los tiempos cambiaron, la publicidad, el marketing, el mercado y los demás variables de origen tanto social como cultural fueron cambiando, la nutrición fue tomando otro matiz, que es la personalización. En una sociedad como la nuestra, con la insulinoresistencia que tenemos, la diabetes y todas las enfermedades cardiovasculares y el sedentarismo, los hidratos de carbono pasan a un segundo plano, porque son fundamentalmente fuentes de energía. Lo que nosotros tenemos es una desnutrición por déficit de nutrientes hoy en día. Tenemos un exceso de energía, carbograsas incluso, un exceso de alimentos con carbohidratos y grasas, sin hablar de todos los que es conservantes y aditivos, pero una carencia de micronutrientes. Y algo muy loco para pensar es que esta pirámide de base de hidratos de carbono está en base, por ejemplo, al trigo, a las harinas, y la harina en realidad lo que es la parte central del grano de trigo, la corteza, que es donde están todas las vitaminas, los minerales y las fibras, se desecha en todo el proceso de industrialización, se le da a los animales junto con otros aderezos y nosotros comemos esa harina que está refinada y está adicionada, si uno se pone a leer, dice adicionado con ácido fólico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuestra inteligencia humana nos lleva a poner en la base un alimento que es refinado y a su vez está adicionado con nutrientes que, como son sintéticos, no van a tener el mismo nivel de absorción en el tubo digestivo que uno natural. Primero y principal en este sistema, en la globalización y en la posmodernidad, el alimento ya deja de ser un alimento y se transforma en una mercancía. Ese es un concepto básico que está bueno remarcarlo. Y vos te metés en el ámbito de lo que nosotros llamamos antropología alimentaria, donde hay estudios muy interesantes acerca del alimento como lenguaje. Por ahí los comunicadores sociales o uno que ustedes, por ejemplo, estarán muy inmersos en lo que es el símbolo y el significado. O sea, un alimento no es solamente un alimento, sino todo lo que significa. Por ejemplo, la sopa cuando estamos enfermos, la comida de festín. Hay una gran cuestión cultural en esto. Patricia Aguirre, que es una doctora en antropología argentina, habla mucho incluso de los cuerpos de clase. Los cuerpos más delgados, de clases medias altas, que pueden apostar porque el bolsillo da a una góndola light y a todos estos productos que son mucho más caros. Por ejemplo, la barrita de cereal, que si uno se pone a ver los ingredientes, los costos no son tan altos del ingrediente, pero el producto termina siendo mucho más caro. Y también habla Patricia Aguirre de los gordos de escasez, haciendo referencia a la persona que, ya sea por una cuestión económica o por una cuestión cultural, y esto no lo vamos a culpar, no vamos a decir, es gordo porque se come esto, tenemos que salir de la teoría moralista de la obesidad y el sobrepeso, pero ella habla de gordos de escasez refiriendo a la persona que por cuestiones monetarias va a buscar un alimento que llene la panza y que no joda tanto el bolsillo. Nuestros estudios a nivel salud pública lo que hacen es estudiar el índice de masa corporal, solamente el peso, pero lo que es todo lo que es micronutrientes, o sea, fólico, calcio, los argentinos en una de las últimas encuestas de salud y nutrición, solamente el 60% de la población cubre sus requerimientos de calcio, es contradictorio por ahí, pero es real. Entonces, bueno, tenemos un híbrido hoy en día. Porque es importante y siempre tomamos estos días como excusa para. Es el día del nutricionista, bueno, lo vamos a tomar como excusa para concientizar. Porque es importante que la gente se llegue a un nutricionista, empiece a pensar no tanto en la imagen que nos devuelve el espejo, sino en tomar conciencia de que nuestra salud es fundamental y para eso tenemos que cuidarnos. Bueno, la nutrición en realidad es importante desde la vida fetal. Está comprobado que la placa de ateroma, famosa en los infartos cardiovasculares, se va formando a través de la vida fetal.
O sea que desde ahí empieza la importancia de la nutrición. Ni hablar que lo que es conocido, el cierre del tubo neural con el ácido fólico. La nutrición nos va a permitir, primero, vivir mejor, porque, o sea, que no nos tenemos que conformar, también esto es un enfoque que la medicina debería cambiar, con sanar a través de la comida organismos enfermos, sino que la nutrición es una gran excusa para la prevención. Y no solamente quedarnos en la prevención, sino para optimizar las funciones de nuestro cuerpo. La definición de nutrición normal es aquella que cubre las necesidades del individuo para que pueda desarrollar su máximo potencial y conserve el factor reproductivo. Fíjate lo que dice, la definición de alimentación normal hace referencia a el máximo de potencial, o sea, el máximo de potencial en todos los sentidos, emocional, afectivo, intelectual, y también hace referencia a esto de cubrir la función reproductiva. Y en esto me voy a permitir hacer hincapié en los bajos niveles de adiposidad que están de moda. Los bajos niveles de adiposidad que hace que la hembra humana deje de ovular y deje de tener la posibilidad de reproducción. Obviamente que en una población emergente, con una sobrecargada, lo que buscamos es por ahí a nivel gubernamental bajar las tasas de natalidad, pero a nivel de salud, una hembra con un porcentaje de grasa muy bajo deja de ovular y ponemos en riesgo la perpetuidad de la especie. Ya sé que hoy en día nos interesan más otros desarrollos y no la especie en sí, pero un parámetro fundamental para medir hasta qué punto la dieta me está afectando o no es si estás menstruando o no. Nosotros estudiamos todo el sistema alimentario y nutricional, desde lo político, desde lo que a nivel gubernamental se decide a producir, qué se va a hacer con esa producción, el abasto de alimentos, la salida, la entrada, pasando por un gran tubo donde está todo lo que es las empresas que comercializan alimentos y los tejes y manejes de la publicidad y también de nuestros propios mambos psicológicos hasta llegar al plato.